Déjeme saludar a Carlos Federico, a Carlos Hernández de Conexión MX, quien hoy estuvo en la mañanera, hoy tuvo una participación que ha sido aplaudida por unos, ha sido criticada por otros, como siempre, pero bueno, de eso se trata al hablar sin censura. Querido Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Hace rato que no te saludaba. Un abrazo. Pues sí, estuvimos ahí en la mañana en la conferencia de prensa del presidente. Creo que tratamos un punto toral que raramente se pregunta por ahí, pero bueno, a tus órdenes, Vicente. Pues, ¿cómo ves? No, te critican a ti por presuntamente haber acaparado el micrófono y no critican a los de todos los días que hacen eso y cosas peores. O sea, a ver, vamos a ser sinceros para la audiencia de Sin Censura, mi querido Carlos. Bueno, creo que sí me sobrepasé un poco en la exposición. Fueron 2, 3 minutos fuera de, pero había que contextualizar muy bien para terminar haciendo esas 3 preguntas necesarias de una realidad que a veces el presidente de la República no sabe qué sucede allá en donde deben de aterrizar esa buena voluntad y esas políticas que él lleva hacia muchos lugares. Y había que explicar qué era lo que sucedía allá en aquellos lugares para que pudiera tener una respuesta más eficaz y de esa forma ayudarnos los unos a los otros. Preguntarle por las cuestiones ahí por encimita creo que sería muy fácil, pero contextualizarle todo eso fue muy necesario, creo que así lo traía yo pensado, pero el presidente de la República siempre le encanta también explicarnos de pe a pa con bolitas y palitos. Y creo que nos dio una explicación muy grande al respecto sobre la situación de la educación en México. Pido una disculpa para todos aquellos que se sintieron ofendidos por el tiempo que usé en la primera pregunta. Ya la segunda fue muy corta, ya no hice una tercera como acostumbran ahí porque entendí que en mi primera pregunta iban 3 preguntas al respecto y por eso decidí nada más hacer una pregunta corta en la segunda, pero el presidente también se extendió un poco. A veces no somos culpables, a veces también tenemos esa necesidad de tener tantas preguntas, con lo cual no somos invitados comúnmente a esas conferencias de prensa, batallamos un poco, pero de todos modos yo quiero agradecer a la gente de comunicación, la cual me dio la oportunidad de estar en ese recinto, que ya tenía más de 7, 8 meses, bueno, desde hace un año, nada más que se vino lo de la pandemia y empezaron a recortar y las formas de ingresar eran medias extrañas, ya se fueron acomodando y por fin después de hace 6, 7 meses de estar insistiendo, me dieron la oportunidad de venir hace un mes, pero no me dieron la palabra y hoy en día que me tocó otra vez, el presidente afortunadamente me dio el micrófono y pues haya sido como haya sido, Vicente. A veces trae uno ese ronco pecho lleno de tanto y creo que en ese momento y mi primera intervención en ese lugar, pues también no puedo medir el tiempo. También te quiero decir que reinó cierto nerviosismo en mí, que traía un pliego ahí petitorio muy grande que no pude desarrollar y pues en el error debo de aprender a hacer preguntas más cortas, más concisas, porque vamos aprendiendo en este bello oficio que es la comunicación. Y con esta humildad que lo dices, pues no hay forma de que siga siendo tema para muchos de esos de los medios tradicionales que deja tú, se alarguen, hacen 3, 4, 5, 10 preguntas y se pasan por el arco del triunfo los reglamentos de Palacio Nacional. Además, hay que enfocarnos en el tema que creo que es importantísimo, el retraso en el sistema educativo mexicano. Eso nos debe de interesar a todos, Carlos. Vicente, la pregunta es, ¿cuánto tiempo necesitamos para exponer una situación toral
una situación tan significativa para que un país salga de veras del rezago en el cual nos dejaron esta bola de sinvergüenzas. Creo que no hay tiempo, no hay segundos, no hay minutos, no hay horas para seguir tratando un tema que es la educación. Todos nosotros y tú salimos de una escuela, ya sea pública o privada, pero la educación es una parte fundamental para poder desarrollarnos en un mundo laboral que se nos viene encima cuando ya cumplimos cierta edad. Y si no vamos bien preparados, pues difícilmente podremos tener una vida donde cumplamos nuestras necesidades básicas de vestir, calzar, divertirnos, viajar y todo lo que compete a eso. Por eso para la educación debemos de darle el tiempo necesario, y yo veo que en las conferencias de prensa es lo que menos les interesa para la agenda nacional. Todos los que preguntamos, toda la gente que andamos en los medios, todos emanamos de alguna escuela y sabemos que la escuela pública se volvió tediosa y cansada, y no que se haya vuelto por sí misma, porque así las políticas durante más de 30 años así lo dictaron, para que tú no tuvieras, ahora sí, las ganas de estudiar, para que no tuvieras ese ímpetu de ir a la escuela, sino ibas porque te mandaban. Y yo que estoy en el sistema educativo, comúnmente tengo que convencer al alumno de que estudiar le va a servir como una herramienta de trabajo para el futuro. Pero tristemente también el sistema neoliberal nos regaló. ¿Y para qué estudio tanto si ni hay oferta de trabajo? Si termino ejerciendo otro trabajo menos remunerable, porque también de eso se encargaron, no crear las fuentes de empleo necesarias. O sea, los empresarios fueron muy perversos. No les interesaba de veras la cuestión educativa para tener cierta ignorancia en la sociedad y de esa manera tener salarios de hambre por no tener esa oferta de mano de obra calificada. Esta bola de sinvergüenzas crearon todo este contubernio para desilusionarnos todos los mexicanos en este bello país. Y de veras no querer tratar estos puntos neurálgicos que debemos de tratar todos los días. Salud y educación son los dos temas principales para poder surgir a ser una mejor nación. Oye, y además abres un debate que creo que es necesario también. Lo hemos hablado a lo mejor quedito, a escondidas, pero las grandes diferencias entre el sistema público y el sistema privado de educación. No hay que olvidar que, y lo expuse en la mañana, que en los años 80, cuando éramos estudiantes, en lo que respecta a mí, todavía en la escuela pública había gente de extracto social medio y extracto social medio bajo, los cuales tienen capacidad de ir a un colegio, pero muchos no iban porque éramos competitivos la escuela pública, pero cuando se desarrollan las tecnologías de punta como son las computadoras, pues el gobierno salinista ya no deseó invertirle a esas tecnologías de punta. Y los colegios empezaron a proliferar por todos lados. Ese era el fin, que privatizar la educación con esas herramientas tan necesarias para poder ser competitivos al momento de ir al mundo laboral. Se nos adelantaron y se nos fueron. ¿Qué hace el padre de familia? Pues cuando le cae un pesito más, recurre al colegio porque sabe que ahí sí existen las tecnologías de punta las cuales vas a utilizar cuando salgas a ese mundo. ¿Qué pasa con los alumnos de la escuela pública? Pues a duras penas tienen que andar aprendiendo ellos por iniciativa propia, si es que tienen el recurso económico para poder comprar ese tipo de artefactos. Se olvidó la escuela por completo, se volvió al sistema educativo neoliberal, empezó también a meterse en cuestiones de corrupción, empezaron a entrar los partidos allá adentro y ahorita limpiar el sistema educativo va a costar muchos años, volverlo a emparejar con los colegios de paga para tener ahora sí esa competencia y que no sea desleal, los cuales crearon. No estoy en contra de la escuela, de la educación privada. Qué bueno que existe, porque así hay más oferta y quien la pueda pagar, que la pague, pero ¿por qué en el nivel público carecemos de todo eso, Vicente? Si los impuestos que pagamos son
demasiados como para tener esos lugares competitivos. Es la lucha que debemos de tener de hoy en adelante. Ser y tener las mismas oportunidades que se tienen en un colegio de paga. ¿Algo que te haya llamado la atención en particular de lo que te dijo el presidente? Me llamó mucho la atención de las universidades, las cuales va a crear en este sexenio. Si va a crear tanta universidad, significa que el presidente de la República está comprometido a traer muchas fuentes de empleo con mano de obra calificada, porque no tiene caso abrir universidades por abrir, si terminan en el campo laboral donde no les compete a ellos de lo que no estudiaron. Pero yo entiendo que el presidente que tenemos el día de hoy lleva relación una cosa con la otra. Me llamó mucho la atención también de ser consciente de cuál fue la situación escolar y algo que se me pasaba y lo tengo que puntualizar en este momento. El que le está dando a las escuelas normales, donde se estudia para ser maestro, que les esté dando prioridad a todos los que van a salir de ese lugar y les va a dar una fuente de empleo sin presentar esos famosos exámenes, porque el examen es cuando tú presentas tu tesis. El que presenta su tesis es porque ya libró un examen. ¿Por qué otro examen? Es lo que no entendemos. Si ya el profesor está capacitado. Recuerdo muy bien que en el pasado, José Antonio Meade Curibreña y todos los neoliberales, pues de una manera tan visceral y tan inhumana, empezaron a abrir el abanico de oportunidades de gente que no tenía la docencia, que es muy importante en el nivel básico tener docencia. ¿Quién va a entender a un adolescente, Vicente, que está sufriendo cambios emocionales? Acuérdate cuando eras adolescente. ¿Quién va a entender a un adolescente que se quiere comer al mundo de la noche a la mañana, que está sufriendo cambios físicos y que no les entiende a veces, que va y los aprende ya oscuritas en la esquina? Pues le va a entender una persona que esté preparada para atender ese tipo de problemas y poder orientar ahora sí a los alumnos hacia el cometido que es obtener la educación, tener esa empatía humanística y no ser, cuando no tienes ese tipo de herramientas de tener esa empatía, te vuelves un profesor autoritario, sangrón, intransigente, porque no entiendes la naturaleza de esos cambios, por ejemplo. Por eso es importante lo que dijo el presidente esta mañana, que hoy las escuelas normales donde se prepara la gente para ese tipo de circunstancias, van a ser las prioritarias en que tengan esos trabajos para que se pueda impartir de una manera adecuada las técnicas de enseñanza y el entendimiento de los alumnos cuando van desarrollándose cronológicamente. No le puedes enseñar de la misma manera a una persona que tiene problemas familiares en ese momento, a una persona que tiene en su contexto familiar todo arreglado, que tiene el poder económico de llevar todo. No los puedes juzgar de la misma manera porque son problemas muy diferentes. El profesor debe de aprender ante tantas circunstancias, saber lidiar con uno, ayudar a los necesitados. El presidente bien lo ha dicho en anteriores ocasiones, quitar esos números que era un 5, un 6, un 7. Hoy mejor debemos de entender quién tiene la necesidad de que sea atendido de otra manera, porque las formas que se dan en este momento no son las adecuadas, porque cuando nos ponían un cincote por ahí y te decían la palabra que eras burro, te etiquetaban y quedabas frustrado para siempre. El presidente de la República me llamó mucho la atención, que dijo que prioridad a toda la gente normalista. Eso. Pues mi querido Carlos, qué bueno que pusiste este tema sobre la mesa, qué bueno que tuviste la oportunidad de participar en la mañanera y como siempre, yo invito a las personas para que sigan apoyando tus canales, querido Carlos. ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te apoyan? Antes de todo, quiero pedir una vez más una disculpa para todos los compañeros comunicadores que estaban hoy en la mañana por haberles robado su tiempo, pero
Quiero que me entiendan también que era mi primera intervención y que no pude medir los segundos ni los minutos, y creo que vale esta disculpa. Conexión MX, Conexión Online, Carlos Federico Informa, y en Facebook Conexión MX, y en Twitter Carlos Federico Informa. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Vicente. Como siempre, Carlitos, como siempre, Charlie, te mando un abrazo. Gracias. Te estimamos. Y de mi parte también, un abrazote. Cuídate. Es Carlos Hernández de Conexión MX, quien estuvo en la mañanera y habla con nosotros sin censura.